Bueno, el Ministerio de Educación aseguró que apelará a la liquidación forzosa decretada sobre la Universidad Arcis. Queremos analizar el tema. Nos acompaña el diputado de Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Educación, Giorgio Jackson. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Diputado, se decreta la quiebra esta semana en un desenlace que quizás era esperado, pero que para los funcionarios, por ejemplo, y alumnos también era evitable. ¿Cómo analiza usted la situación? A ver, yo creo que acá han habido una seguidilla de errores con respecto al tema de Universidad Arcis. Nosotros el 2015, de hecho el 2014 apenas empiezan las crisis. Nosotros hemos sostenido más de 15 reuniones con miembros de la comunidad, ya sean estudiantes, profesores o también trabajadores no académicos, y habíamos acordado algunas cosas. Dentro de ellas solicitamos un oficio en 2015, a diciembre de 2015, para conocer cómo estaban los procesos de demandas laborales, porque los trabajadores y los profesores nos decían hay muchos problemas con los pagos. Entonces, claro, había un problema de flujo, pero estaban cortando por no pagarle a los profesores o sus cotizaciones o sus mensualidades. Y eso recién nos respondieron ahora. Imagínate, fue en diciembre del 2015 que nosotros lo presentamos, y recién ahora, en enero del 2017, lo ingresaron en la última semana de enero, y recién se dio cuenta antes de ayer en la Cámara de Diputados. Entonces pudimos ver que además de la quiebra que se gatilla con una deuda de 80 millones, existen 1.500 millones de pesos en deudas para lo que son los trabajadores, sí, y también otros 200 millones en demandas civiles, demandas que se arreglaron, pero que ese monto no sabemos de dónde el administrador provisional tiene previsto hacer los pagos hacia futuro. Entonces hay una situación crítica en términos financieros. Nosotros con los estudiantes nos hemos comprometido en las reuniones que hemos tenido con sus dirigentes, con Sandra, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes, a abogar por agotar todas las instancias posibles para que no se cierre el proyecto educativo, pero hasta ahora eso ha sido sumamente difícil. ¿Pero ustedes ven voluntad de parte del Ministerio de Educación por salvar la situación? Porque ayer uno de los presidentes del sindicato de los trabajadores, tesorero era, nos decía que ellos tenían dos tesis acá: o se dejó caer sencillamente a la Universidad Arcis, o actuó mal el administrador provisional. A ver, yo diría que hay dos factores. Por un lado está el factor legal, legislativo, que yo creo que ahí, tal como lo dijimos en la tramitación de la ley de administrador provisional, que es una ley nueva que salió en 2014, en la tramitación nosotros dijimos esto lamentablemente no va a servir si es que no existe una forma de inyectar recursos, aunque sea en forma de préstamo, da lo mismo, pero para cambiar la falta de liquidez que tienen las instituciones. ¿Desde el Mineduc? Desde el Estado. Nosotros decíamos, tiene que existir una atribución para que el Estado pueda inyectar unos recursos que puedan ser después devueltos, pero que permitan hacer que pueda funcionar la institución, porque si no es como una agonía, sí, donde se va metiendo en una... Pero desde ese punto de vista, entonces, muchos, incluso quienes entrevistamos el día de ayer, apuntan a que hay una responsabilidad del administrador provisional porque no ha hecho bien la pega desde que llega a ese puesto. Ahora, entendiendo lo que usted dice, claro, si él no recibe recursos, ¿cómo podía salvar una situación que venía en una franca agonía? ¿Hay responsabilidad de él? Yo diría que son dos partes. Uno es la dificultad como legal, sí, y eso es responsabilidad también del Ministerio de Educación, porque ellos fueron los que no ingresaron indicaciones, por ejemplo, para que tuviera recursos disponibles. O sea, hay una responsabilidad del gobierno en cuanto a la tramitación de esa ley de administrador provisional, que no contó con esta herramienta que estoy comentando ahora para poder resolver de mejor manera esta crisis, y que inevitablemente nosotros decíamos el administrador provisional sí o sí se va a transformar en administrador de cierre. Es como, si es que no hay recursos, va a ser muy difícil que lo logre sacar adelante. Ahora, eso no exime las responsabilidades que pueda tener el administrador provisional dentro del ejercicio de su gestión. Ahí, obviamente, los que son funcionarios o los mismos estudiantes conocen mejor cuáles han sido las falencias en materia de gestión, más que nosotros. Nosotros no hemos estado ahí metidos en el día a día, lo recibimos al administrador provisional en la Comisión de Educación a fines del año pasado, y obviamente dejaba ciertas dudas, hubo muchas preguntas sobre el actuar en lo que es pero también se veía un poco atrapado. O sea, si es que uno se pone honesto, como que es difícil recuperar una situación como la que se vivía. Y es por eso que nosotros también apuntamos a que, además de resguardar el derecho de los estudiantes a su continuidad educativa, su convalidación de título en cualquiera de los escenarios, que no pierdan los años que han estado estudiando, también apuntamos a una modificación legal en la reforma de la educación superior al capítulo que hace referencia a la ley de lo que es administrador provisional. Entonces, no podemos permitirnos que suceda otra vez con una nueva regulación. Imaginémonos, ponemos mejores estándares de calidad, de transparencia, etcétera, sí, y van a haber universidades que probablemente vayan a mostrar ciertas falencias. Entonces, si ingresa un administrador provisional, no puede llegar con tan atado de manos como lo tuvo que hacer el administrador provisional en el caso Arcis.
¿Hay algo que pueda hacer el Ministerio de Educación para salvar esta situación y para revertir en el fondo la quiebra? Yo me imagino que sí, y además hay señales políticas. A fines del año pasado, por ejemplo, hubo una señal de la ministra de Educación que yo creo que fue súper negativa para este proceso. Antes de que comenzaran los procesos de matrícula, sobre el número de matriculados, dijo que esto se iba a cerrar, que era básicamente... Y después salió reculando diciendo, no, si es que no hay 500 estudiantes, entonces eso es una señal a los postulantes casi fatal. Y eso, obviamente, yo creo que tiene impacto en lo que después los estudiantes toman como priorización y es como un círculo vicioso. Si es que no consigues matrícula, no tienes flujo, ya se queda en una situación bastante difícil. Ahora, nosotros estamos hablando de la situación hoy día de la Universidad Arcis, pero es una universidad que tiene, al menos dentro de las dificultades, una historia bastante larga. Estamos hablando de la llegada del administrador provisional y la situación que se encuentra, pero esta historia viene de mucho antes, con comisiones investigadoras, en medio de polémicas y todo lo demás. Entonces, este proceso ha sido bastante largo. Y en la historia del proceso, porque buscar los responsables de lo que pasó hoy día con este dato específico de los 80 millones es fácil, pero cuando construimos la historia hay quienes han permitido que pasara esto, y ahí, ¿quiénes serían los verdaderos responsables de la situación que hoy día enfrenta la Universidad Arcis? A ver, Universidad Arcis es un proyecto que nace en los 80 como una alternativa académica, un refugio académico para aquellos que tenían... Y que como postura... no tiene otro símil, claro, además, para los que quieran estudiar para los que querían estudiar el tipo de carreras ligadas a las ciencias sociales y a las artes. Era una universidad bastante única y era un proyecto que tengo bien particular, y durante los 25, 30 años que pasaron, fue una universidad que se destacó porque habían académicos que se comprometieron con ese proceso y había como una cierta mística y como una cultura ligada a todo lo que es Arcis. Y lamentablemente, en los últimos años lo que pasó fue un hoyo financiero producto a que, en este caso, el ICAL, que está, por supuesto, ligado a lo que es el Partido Comunista, tomó la decisión de no participar debido a que existían todas estas dudas sobre las triangulaciones que podían haber o lo que se podría interpretar, y ellos dijeron, nosotros preferimos como que no se nos manche por esto, y terminó siendo esa solución peor que la enfermedad. Y yo creo que ahí generó un desbalance de lo que son los estados financieros, y eso obviamente que gatilló un problema interno. Esto no lo digo yo, lo dicen quienes estuvieron como en la administración, quienes quizás estuvieron muy ligados a ese proceso, quienes, no sé, estamos hablando de Tomás Mulián, estamos hablando de Gabriel Salazar, estamos hablando de figuras de renombre en términos académicos que vieron con malos ojos como esa falta de liquidez que fue en el minuto en que el ICAL toma esa decisión. Obviamente que acá, como en términos de Partido Comunista, como persona jurídica, como partido político, no tienen una responsabilidad directa como persona jurídica, pero obviamente que acá no hay que sacarse la suerte entre gitanos, y creo que los dos extremos perjudican, como que toda la responsabilidad acá es de un partido y por lo tanto de todos los militantes de ese partido. Obvio que no, y apuntar con el dedo a todos sería bastante injusto, pero también decir acá no hubo ninguna responsabilidad, a mí me parece que no es acertado. ¿Y hay que investigarlo? Se ha investigado, sí, acá no hay... A ver, tuvimos dos conclusiones de las comisiones investigadoras. Sí. Acá no hubo enriquecimiento de nadie, todo lo contrario, como que hubo pérdida de recursos. Pero el mecanismo que se ocupa de extracción de activos, sí, que quizás fue menor al inicial que ellos pusieron, es el mismo mecanismo que se usa en las otras instituciones, y eso es lo que está en duda. Obviamente que esto es manipulado por sectores, en este caso de la derecha, para tratar de equiparar y hacer un empate. Yo no quiero hacer un empate, pero lo que sí creo que a medida que se transparenta y se asumen ciertos niveles de responsabilidades, no todas, pero que ciertos niveles de responsabilidades, la cosa puede seguir funcionando con mayor transparencia y confianza. Diputado, bueno, comienza el trabajo legislativo con una agenda bien cargada para el último año de gobierno, y la reforma educacional todavía está como en ascuas, con ciertas dudas, y con esta idea que tiene el gobierno de alguna manera evitar compartimentarlo para que esto sea una sola unidad en definitiva. Claro. ¿Cómo ven ustedes la tramitación del proyecto y cómo ven los tiempos, sobre todo, con todo lo que ha costado presentar indicaciones, ponerse de acuerdo con los actores? El gobierno tiene poco tiempo y una agenda legislativa cargada. A ver, hemos perdido mucho tiempo. Esta reforma de la educación superior debía haberse ingresado en 2015 y deberíamos haberla tramitado en ese periodo, ¿no? En paralelo a lo que fue la carrera docente. Eso era el plan inicial, lo que se estaba pensando. Sí. Y lamentablemente esto se chuteó por problemas políticos internos, porque al interior de la nueva mayoría no existe un consenso con respecto a la gratuidad, con respecto a cuánta regulación debiese haber en el sistema privado. Entonces hay tensión, y eso se chuteó hasta que el 2016, a mediados de año, se presenta. Un proyecto que no dejó conforme a nadie. Un proyecto que buscó tratar de poner un punto intermedio entre las distintas posturas, pero que al final no dejó conforme a nadie. Es imposible. Es imposible porque hay posturas que son como binarias, o sí o no.
Sí lucro, no lucro, no puedes dejar como algo intermedio. O sí gratuidad, no gratuidad. Sí. Y yo creo que ahí hay un problema de manejo político, en términos de quiénes son los aliados del proyecto. Y ahí el gobierno creo que no ha escogido, no ha dicho, oye, yo quiero apoyarme en el movimiento estudiantil, en, no sé, por los rectores de las universidades estatales y decir, aquí construyo mi lugar de apoyo para la reforma, porque si al final te atacan por todos lados, no tiene factibilidad un proyecto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que fue lo que ocurrió. Entonces, yo al menos espero que el gobierno mande una señal clara con lo que son las indicaciones. Hasta el momento no tengo antecedentes para que eso vaya a ser distinto a buscar este punto intermedio que no satisface a nadie. Así que yo espero que el gobierno se la juegue, porque acá tenemos una oportunidad interesante, histórica, de poder cambiar el rumbo de la educación superior, que ha estado completamente desregulado, que ha estado completamente basado en la deuda de los estudiantes, y a mí no me gustaría que se dejara pasar esa oportunidad, porque hemos venido luchando durante hartos años para que eso no ocurra. ¿Alcanza el tiempo? El tiempo alcanza siempre si es que hay voluntad política. Hay proyectos que se aprueban en menos de una semana. Obviamente que esto es de una complejidad que no se podría aprobar en una semana, pero ya llevamos 6 meses discutiéndolo. No es que ya partamos de cero. Y ahora el gobierno lo que tiene que es apurar el tranco sin sacrificar aquellas cosas que son fundamentales para que cambie el sistema de educación superior. Pero ¿te acuerdas ¿se acuerda, diputado, que cuando presentaron el proyecto una de las grandes críticas era de la falta de trabajo prelegislativo, porque finalmente se presentó un proyecto que no conocía a nadie, no dejó conforme a ninguno de los actores, y desde ahí que incluso desde estas posturas extremas, como decía usted, ellos decían lo único que tenemos en común es que a ninguno nos gusta el proyecto, y desde ahí entonces el gobierno aprendió la lección, ha podido buscar algún punto de consenso. Porque usted dice hay que arrimarse a alguno de los actores árbol hay que arrimarse. Claro, para avanzar. Pero finalmente son todos los actores relevantes, los rectores, los estudiantes, por supuesto también los privados, etcétera. Yo diría que han habido conversaciones, pero a mí la sensación que me pasa, y con toda honestidad, yo voy a las reuniones con, no sé, pues, la ministra cita de repente ya a reunión para mostrar los avances. Y suenan puros lugares comunes, con los que yo podría estar de acuerdo, pero no tengo la confianza de que ese lugar común se transforme en una norma que sea lo suficientemente dura como yo lo interpreto, porque la misma frase ambigua la puede interpretar el del otro lado de otra manera. Sí. Entonces, cuando llegue la indicación, vamos a ver realmente cuál es la postura que toma el gobierno. El proyecto de ley, nosotros hicimos una plataforma, o sea, un documento abierto en el cual hicimos todas las indicaciones que nosotros, desde la Diputación y desde Revolución Democrática, le haríamos al proyecto. Recibimos aportes también de rectores, de académicos, y lo hemos ido incorporando. Pero no hemos visto una postura similar por parte del Ministerio de Educación, de que adopte y vaya diciendo ya, esto está listo, esto está zanjado, pero de manera explícita. Sí. Y yo creo que eso permitiría ir construyendo algo, pero creo que hay tanto falta de voluntad como por jugársela por un sector, y ahí por las divisiones del proyecto Nueva Mayoría como tal, y por otro lado la billetera de Hacienda, que no busca formas innovadoras de encontrar una gratuidad más cercana que lo que sale en el proyecto, que podría ser el año 2070, como lo plantean, y eso por supuesto sería inaceptable. Diputado Jackson, gracias por haber venido también. Muchas gracias.